la mesa, la doctora Delia Crovi y la doctora Luz María Garay, ambas profesoras del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Luz María Garay también de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, les voy a dar la palabra a ellas para que sigan con la coordinación del evento. Entonces le cedo la palabra a la doctora Luz María. Bueno, muchas gracias Fernando por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Agradezco al Comité Científico y al Comité Organizador de este 12º Congreso de ULEPIC su amable invitación para decir algunas palabras sobre la doctora Delia Crovi Drueta, que también, como lo ha señalado Fernando, para mí es un gusto estar aquí. Ella ha sido no solamente mi maestra, sino amiga en muchos años, y estoy segura que es también amiga de muchos de los que estamos por acá presentes. Para nadie, aquí me parece, es desconocida la trayectoria académica de la doctora Crovi, maestra y formadora de centenares de estudiantes de comunicación en nuestro país y en otros países de América Latina. Ella es una especialista emblemática de nuestro campo de estudio de la comunicación, especialmente en las áreas de comunicación y educación y economía política. También sus aportes al estudio de la industria mediática en México, las reflexiones y trabajos sobre tecnologías y brechas digitales forman parte de sus investigaciones y textos. Basta una revisión a la extensa lista de productos académicos que han sido generados por la doctora Crovi para tener certeza de lo que digo. Sus libros forman parte de la bibliografía obligatoria para estudiantes e investigadores en estos campos. Es referida y citada en tesis, tareas escolares, investigaciones nacionales e internacionales. Quienes estamos acá seguramente tenemos información sobre la trayectoria de la formación académica de la doctora Delia, pero mencionaré algunos datos clave al respecto. Delia Crovi Drueta nació en Argentina. Estudió periodismo y ciencias de la información en la Universidad Católica Argentina de Rosario. Posteriormente obtuvo una maestría en comunicación y desarrollo en la Universidad Iberoamericana y la maestría en ciencias de la comunicación en la UNAM. Es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Su vocación docente ha formado parte de su trayectoria profesional desde su juventud. Fue profesora en distintas universidades argentinas y al llegar a México en 1979 inició sus actividades en octubre de ese año en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, impartiendo talleres de guión, de radio y de televisión. A partir de esa fecha y hasta 2018 fue profesora e investigadora de la mencionada facultad, específicamente en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Durante esos años impartió clases en licenciatura, maestría y doctorado. También ha impartido seminarios de pregrado y posgrado en Argentina, Colombia, España, Nicaragua y Panamá, como profesora en distintos programas académicos, y ha recibido y recibió durante muchos años estudiantes extranjeros que venían a México a realizar estancias de investigación buscando asesoría para el desarrollo de sus trabajos. Antes de dedicarse de lleno a la vida académica, la doctora Crovi tuvo distintas experiencias trabajando en medios de comunicación. En la década de 1970 se desempeñó como periodista, productora y presentadora de radio y televisión. En México, sus primeros trabajos en ese ámbito fueron como guionista y productora de programas de la Secretaría de Educación Pública y del entonces muy reconocido ILCE, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Sin duda, esa experiencia profesional imprimió a su perfil académico muchos elementos de orden práctico que le dieron una dimensión muy amplia sobre el proceso comunicativo y mediático, aristas para la reflexión y la investigación que más adelante se materializaron en sus trabajos académicos. En esas más de 3 décadas de trabajo universitario, dirigió numerosas disertaciones a nivel de maestría y doctorado. Delia es una figura importante en la historia de distintas organizaciones y asociaciones del campo académico de la comunicación. Fue presidenta de la LAIC durante 2 periodos, del 2014 al 2018. También coordinó por muchos años el Grupo de Trabajo de Comunicación y Educación. En la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación
También estuvo a la cabeza del mismo grupo de comunicación y educación y actualmente es miembro del comité científico. Fue directora científica de la ULEPIC, cuyo congreso nos convoca esta semana. La trayectoria académica de la doctora Crowby, como digo, es extensa y se le puede revisar con detalle en varios espacios: sus libros, artículos, ponencias y actualmente los videos de las distintas conferencias y participaciones académicas que ha tenido durante estos meses de confinamiento circulan por los entornos digitales. Al teclear su nombre en cualquier metabuscador, aparece en exactos 53 segundos más de 16.900 resultados. Y el primero de ellos refiere a decenas de artículos académicos y libros, y por supuesto aparece su biografía en Wikipedia. En menos de un minuto aparece parte de la vida académica de Delia, pero en esos 16.900 resultados no se colocan muchas cosas que me parece importante mencionar este día. Delia Crowby ha sido y es maestra de muchas personas, maestra en toda la extensión de la palabra, generosa al compartir sus conocimientos y saberes, dispuesta para dar asesoría a quienes recurrimos a ella, estudiantes de licenciatura, posgrado y colegas que desarrollan investigaciones relacionadas con las temáticas en las que ella es especialista, hemos pasado por su cubículo a tomar café y pedir asesoría en algún momento de nuestra vida. Quienes hemos sido sus estudiantes seguramente tenemos muchos recuerdos de las clases en donde había de todo: la parte formal de las sesiones, análisis de las lecturas, comentarios sobre los avances de tesis, pero también risas y bromas, comentarios sobre las noticias relevantes, opiniones del gobierno en turno y de vez en vez regaños por no avanzar en los trabajos. Quienes además tuvimos la fortuna de ser asesorados por ella, en mi caso fue la tesis de maestría en comunicación, también tenemos recuerdos de sesiones maratónicas de asesorías y revisión de textos que podían ser muy intensos, pero al final recibíamos palabras de aliento para seguir y al final del camino había mucha satisfacción con los trabajos terminados. Ella siempre dispuesta a compartir, a recomendar libros, contactos con otros investigadores o colegas que podían ayudar, tips para repensar los trabajos y demás. También es cierto que podíamos recibir severos regaños cuando los avances eran malos o los textos pésimos, y entonces sí, los ojos verde esmeralda de Delia nos podían fulminar, pero seguíamos ahí trabajando, corrigiendo y avanzando. Delia tiene fama de ser una profesora y tutora exigente, y sí, pero quienes hemos tenido la fortuna de conocerla y compartir espacios académicos con ella, sabemos que detrás de esa exigencia hay una profesora comprometida con el trabajo, con la formación de investigadores y con la educación universitaria. Hace algunos años se nos ocurrió, como si no tuviéramos suficiente trabajo, hacer un grupo especial de estudios sobre la comunicación educativa, al cual llamamos GESE, y convocamos a trabajar a colegas que solían participar en nuestro grupo de comunicación y educación de la MIC de manera constante, y también invitamos investigadores e investigadoras de otras instituciones. Hicimos la propuesta y pusimos manos a la obra. Logramos llevar a cabo varias actividades, entre ellas un primer seminario en donde el invitado internacional fue Paco Sierra, quien está aquí presente. Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de la UAM en la colonia Roma. Seguramente Paco, Delia y quienes estuvimos por ahí lo recordamos muy bien, no solo porque fue nuestra primera actividad del grupo GESE, sino porque esa mañana tembló en la Ciudad de México. Recuerdo muy bien el susto que pasamos, pero recompuestos y todo regresamos a trabajar y posteriormente ir por unos vinos. Una segunda actividad contó con la presencia de Ismar de Oliveira, especialista en educomunicación. Tuvimos muchas actividades más. Traigo a cuenta esta historia porque en esos años que tuvimos funcionando con la colaboración de colegas de otras instituciones, ese grupo de estudios, Delia fue marcando una ruta a seguir muy clara para quienes estábamos interesados en el campo de la comunicación y la educación. Se fue formando un grupo más sólido y cohesionado de trabajo. Ella sembró la semilla, marcó la ruta y nos ha acompañado en el camino, siempre dispuesta a colaborar, compartir y seguir enseñándonos. El GESE ya no existe, pero quienes formamos parte de ese grupo seguimos trabajando de manera conjunta actualmente y sabemos que el origen de ese trabajo se dio en esas reuniones a las que ella nos convocaba. Delia es una mujer que tiende puentes y teje redes para promover el trabajo conjunto.
y ese me parece es un aporte clave para el trabajo académico. Sé que esta mañana estamos ya esperando escuchar su conferencia y aprovechar toda la sesión, pero no puedo cerrar esta participación sin decir que la presencia de Delia en mi vida trasciende la vida académica. Tengo la fortuna de ser su amiga y hemos vivido muchas experiencias juntas, buenas y malas, de risa loca, de agobio y a veces de dolor. También hemos viajado juntas muchas veces. En estos días, a partir de la invitación que amablemente me hicieron el doctor Sierra y la doctora Florence, estuve intercambiando con ella ciertos recuerdos y algunas cosas de los viajes y las memorias, y bromeamos sobre qué podíamos contar y qué no podíamos contar acá. Pero recuerdo muy bien nuestro viaje a San Juan de Puerto Rico, justamente a una reunión regional de ALAIC. El trayecto implicó hacer una escala en Estados Unidos, específicamente en Atlanta, y obviamente pasar por migración. Recuerdo que ambas, conociendo todos los procesos de viaje y trámites, acordamos decir que íbamos de viaje de turismo para evitar más preguntas. Casi ensayábamos la respuesta, y a la hora, frente a la imponente figura del funcionario estadounidense de migración, le ganó la vena académica y dijo que íbamos a un congreso. Casi muero ahí. Por fortuna no pasó nada, aunque sospechamos que el funcionario de migración siempre dudó de nuestra condición de académicas. Seguimos el camino y después seguimos el recorrido. Podría pasar la mañana entera hablando de los aportes de Delia Crowby al campo de la comunicación o contando anécdotas e historias. No haré lo uno ni lo otro. Lo que sí puedo decir para finalizar es que Delia Crowby es una magnífica investigadora y académica cuyos aportes al estudio de la comunicación han sido y serán clave. Y también es una gran mujer, generosa y solidaria amiga. Gracias y felicidades por esta sesión y este evento, doctora Crowby. Queremos hacer la entrega de un reconocimiento, no sé si lo entrego yo, doctora. Francisco, ¿quieren pasar a...? Bueno, les voy a leer lo que dice aquí. La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura concede el presente homenaje a la doctora Delia Crowby Drueta, reconociendo su destacada trayectoria académica como investigadora y su contribución al pensamiento crítico en América Latina. Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021. Y les voy a hacer entrega del reconocimiento para la foto. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Y agradezco la presencia de algunos queridos amigos y también exalumnos que están este día hoy acá. De manera especial agradezco a Olepic, a Florence Toussaint, una gran amiga, y a Francisco Sierra, también amigo de años, por este momento tan especial como entrañable para mí. Desde luego agradezco a Marilú su generosa presentación. Para ordenar estas palabras recorrí con la memoria tanto mi historia personal como el vínculo sólido y grato que establecí desde los 18 años con el campo de conocimiento de la comunicación. Esta satisfacción transitó primero por el periodismo, que tuve la oportunidad de ejercer en varios medios masivos de entonces, luego la docencia, más tarde ampliada a la investigación. Pertenezco a la primera generación de la licenciatura en Periodismo y Ciencias de la Información en la ciudad de Rosario, Argentina, por la Universidad Católica. Esta licenciatura, que en su currícula había abrevado de los programas de estudios de la Universidad de Navarra, España, tendría corta vida, ya que prontamente y con sus necesarios cambios fue incorporada a la Universidad Nacional de Rosario, donde aún se imparte. Su desplazamiento desde una universidad católica al sistema público de enseñanza se debió a un movimiento conocido como Rosariazo, protestas que tuvieron lugar entre mayo y septiembre de 1969 contra la dictadura en Argentina del general Juan Carlos Onganía. Entre los grupos activos en estas protestas destacó para mí, por su cercanía, el de los curas renunciantes, que en los colegios mayores y seminarios católicos atendieron heridos y cobijaron perseguidos. Excomulgados algunos y otros renunciantes habían compartido la docencia con profesores laicos en la licenciatura que cursábamos.
Estos sacerdotes introdujeron en nuestra formación su pensamiento crítico conectado con la teología de la liberación. En los 60, esta citación fue parte de una tendencia dominante que moldeó los estudios de periodismo. En esos años comenzaron a proliferar en toda América Latina carreras de periodismo que después se convertirían en comunicación. A manera de ejemplo mencionaré algunas, de Argentina, México, Venezuela y Brasil, muy importantes en esos tiempos. En Argentina hubo un antecedente muy temprano, conocido por todos, la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad de La Plata, la más antigua y persistente de América Latina, creada en la década de 1930. La Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, nacida en 1960, activa hasta el presente, así como otra carrera de periodismo de aparición temprana en la ciudad de San Juan. Y desde luego la licenciatura que yo cursé, que inició en 1966. En México destaca el precedente de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, fundada en 1950 en la capital, hasta hoy formadora de periodistas. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de periodismo surge en 1951, pasando por 2 actualizaciones. En los 60 se convierte en periodismo y comunicación colectiva, y a mediados de los 70 pasa a ser la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, vigente hasta hoy. Cerrando las referencias a México, es de señalarse la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información, hoy comunicación, ofrecida desde 1966 por la Universidad Iberoamericana, gestionada por jesuitas. En la Universidad Central de Venezuela había nacido en los años 60 la carrera de Comunicación Social, importante centro académico impulsor de la investigación y de publicaciones sobre el campo. En cuanto a Brasil, destaca la creación en 1966 de la Escuela de Comunicación Cultural, integrada a la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. A estos ejemplos se suman los de otros países que en conjunto establecieron una tendencia en los 60 y 70 hacia la formación de periodistas. ¿Cuál fue el detonante que estableció esta tendencia? En 1958, durante la 10ª Conferencia General de UNESCO realizada en París, se aprobó la fundación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, hoy Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, que conocemos como CIESPAL. Funcionó desde octubre de 1959 con sede en Quito, Ecuador, mediante un convenio tripartito formado por la propia UNESCO, el gobierno de Ecuador y la Universidad Central de ese país. Aunque no lo teníamos claro como estudiantes, CIESPAL fue la matriz de los estudios de periodismo de la región y desde Ecuador partieron líneas que marcaron los pasos iniciales del campo. La proliferación de programas de estudios de periodismo reveló hace más de 60 años la importancia de esta actividad y sin sospechar entonces que la evolución de sus prácticas, las alianzas económico-políticas y su incidencia social hoy día pueden poner en jaque a más de una democracia. CIESPAL se constituyó en matriz de enseñanza para alumnos de periodismo y de actualización para algunos docentes latinoamericanos que eran invitados a sus cursos de formación, casi todos hombres, integradas por autores norteamericanos con una bibliografía integrada por autores norteamericanos con una consiguiente mirada funcionalista del periodismo, así como una alta valoración del proceso conocido como comunicación en 2 etapas, que colocaba en lugar prominente a los líderes intermedios de opinión, extensión y persuasión, abocados generalmente a la innovación técnica y agrícola. Resulta interesante revisar una espléndida entrevista que Miquel de Moragas hace a Martín Barbero en el contexto de la Cátedra UNESCO de la Universidad Javeriana Colombiana. Este diálogo revela muchas cosas y entre ellas la perplejidad de Barbero cuando en un curso al cual fue invitado por CIESPAL descubrió allí solo un libro que no era de autor norteamericano, el del sociólogo francés Geoffroy Dumassedier, de 1962, referido a la civilización del ocio. En lo personal, recuerdo de esos años una colección bibliográfica de CIESPAL, difícil de conseguir, integradas por esos autores norteamericanos funcionalistas, excepto Dumassedier.
Aunque en algunos países se sumaron otras colonizaciones desde su sede en Ecuador, CIESPAL decantó docencia, marco conceptual y ejercicio profesional con perspectivas tomadas del modelo estadounidense de enseñanza del periodismo. Pero en los hechos, América Latina impugnó esa matriz. En esa visión unívoca de lo que debía ser la comunicación, no entraban las propuestas que ya se hacían desde distintos lugares de la región y que ofrecían en esos años las cepas de las que a mi juicio son las dos contribuciones más importantes al campo desde Latinoamérica: la comunicación alternativa y los inicios de la economía política de la comunicación. Con aportaciones muy destacadas desde otras áreas del conocimiento, psicología, educación, sociología, ciencia política, economía, la comunicación de entonces fue enfocando y visibilizando problemas concretos en sociedades que veían emerger los sistemas mediáticos, sus acciones y repercusiones. Por el solo hecho de estar allí, de ser parte de la realidad, fue natural que para América Latina señalar dos problemas fundamentales que hoy persisten: la concentración económica del sistema de medios y la falta de equidad en las voces que se expresan tanto a nivel nacional como internacional. De los años 60 e inicios de los 70, rescato también dos encuentros. Uno de ellos ocurrió en Sao Paulo, Brasil, tal vez entre 68 y 69, mi primer congreso internacional. En su gestión y organización estaría un académico con el cual tuve una larga y afable relación: José Márquez de Melo, fallecido en 2018. Márquez, como otros, fue alumno de CIESPAL. Destaco a José Márquez por su voluntad inquebrantable de unirnos, de pensarnos como región y rescatar el pensamiento comunicacional latinoamericano. El segundo encuentro tuvo lugar en septiembre de 1972, apoyado por la UNESCO, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Fue la 9ª reunión anual de la AIERI, que hoy conocemos mucho mejor como IAMCR, presidida entonces por James Halloran. Asistimos a esta reunión como estudiantes y graduados. El tema fue comunicación y desarrollo. Más allá de nuestro recuerdo por el estupor que nos provocó que Buenos Aires fuera sede de una reunión tan importante, quedan pocos registros. Armand Mantelar la menciona en uno de sus escritos, refiriendo que algunos asistieron con la meta de cruzar luego la cordillera de los Andes, impulsados por la curiosidad de conocer la experiencia chilena todavía viva y activa. Como sabemos, este paréntesis democrático terminaría dolorosamente un año más tarde, el 11 de septiembre de 1973, día que recuerdo por las inmediatas protestas que generó, sobre todo contra las empresas transnacionales. En aquellos años, como estudiantes o recién egresados, también percibimos el destacado lugar social del periodista, mucho más acotado que el actual, pero destacado al fin. Con esta idea como bandera, a partir de un congreso de juventudes realizado en la Universidad de Córdoba, en Argentina, iniciamos un movimiento para conseguir que quienes ejercieran el periodismo tuvieran estudios universitarios, algo que quisiéramos mucho hoy día. Estos afanes nos llevaron a las puertas del poder político educativo de entonces, justo antes de que un nuevo golpe de Estado en Argentina cambiara rotundamente el rumbo de nuestras aspiraciones. Me considero una migrante con todos los desafíos y las riquezas que ello implica. Tuve dos migraciones internas. La primera fue familiar y transcurrió desde mi pueblo natal en la provincia de Córdoba con rumbo a Rosario, Santa Fe. La segunda fue personal en 1974 y consistió en mi traslado a Buenos Aires. Dejé entonces el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, donde había trabajado unos 5 años desde que era estudiante. Este lugar me dio la posibilidad de incursionar en radio y televisión, así como en un incipiente manejo del lenguaje audiovisual, con lo que entonces había, diapositivas. Antes había ejercido el periodismo, como ya dije. En la ciudad de Buenos Aires, me acogió la ciudad de Buenos Aires, dándome la oportunidad de ejercer la docencia, otra vez el periodismo escrito, y de incorporarme al CICMAT, Centro de Investigación en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología, un lugar de vanguardia y privilegiado que fue parte del Complejo Cultural San Martín de la calle Corrientes, que antes como ahora alberga cines, teatros, conciertos,
cursos de artes, músicas y hasta una estación radiofónica, Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, de amarga memoria. De ese periodo rememoro no solo amigos entrañables que hasta hoy me acompañan desde lejos, sino una vocación de trabajo colectivo, la creatividad y el encuentro con colegas de disciplinas artísticas, música, imágenes, caricatura, diseño, que pretendíamos entonces tan cercanas a los medios, quizás por la influencia de los trabajos de Eliseo Verón, quien por aquellos años enfatizaba la relación arte-comunicación, un arte ahora desplazado por la comercialización y la búsqueda de ganancias. En esos años cayó en mis manos el que sería para mí el primer libro con un enfoque próximo a la economía política de la comunicación, el del argentino Heriberto Muraro, Neocapitalismo y Comunicación de Masas, publicado en 1974 por Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, y reeditado por la misma editorial 40 años después, en 2014. En el prólogo de esta reimpresión, el propio Heriberto Muraro introduce una nota aclaratoria. Los esbozos iniciales de este libro fueron publicados en el año 1973 en los 2 primeros números de la revista Crisis de Buenos Aires, cuyo director editorial era en ese momento Eduardo Galeano. Su texto completo fue posteriormente seleccionado por la editorial universitaria de Buenos Aires para integrar una terna de trabajos merecedores del Gran Premio Ensayo Raúl Scalabrini Ortiz del año 1974. El día 22 de julio de 1976, un número considerable de sus ejemplares, conjuntamente con los de muchos de otros autores, fueron retirados de los depósitos de dicha editorial por su interventor militar para ser incinerados. Señala luego el autor que esa obra tiene ahora solo importancia histórica y la tiene en varios sentidos. Por el momento y el lugar en que se publicó, debido a ese enfoque que veía la comunicación como un asunto de hegemonía y de legitimidad política, y porque confrontaba el contenido bibliográfico norteamericano dominante sobre información y comunicación canalizado a través de CIESPAL. También porque a 48 años de su publicación original, los cambios experimentados en el sistema económico, político y mediático son avasallantes. Muraro dice en 2014, América Latina experimentaba entonces, a principios de los 70s, una verdadera invasión cultural destinada a erosionar las bases de su nacionalidad y de la solidaridad social. Recuerdo que este primer encuentro con el tema me impresionó mucho porque ofrecía una mirada distante de los enfoques abordados en mi licenciatura y posgrado en enseñanza de la comunicación que cursara posteriormente. Mostraba a los medios más allá de los aspectos estéticos y de su innegable injerencia cultural, para identificarlos como parte de un mecanismo neocapitalista. No dudo que hay obras anteriores, sobre todo desde la economía, pero este para mí fue el libro que amplió la mirada de la comunicación hacia otros horizontes, de ningún modo contrapuestos a la influencia cultural de los medios, al estudio persistente de una legislación cambiante o a la ansiosa búsqueda por contar con políticas nacionales de comunicación, temas dominantes de esos años. Si bien había entonces autores latinoamericanos, Paulo Freire en Brasil, Luis Ramiro Beltrán boliviano, Juan Díaz Bordenave paraguayo, Mario Caplún y Roque Faraone de Uruguay, Verón, Muraro y Smukler argentinos, el matelar chileno junto a Ariel Dorfman, Antonio Pascuali venezolano, Elizabeth Fox en Colombia, entre otros, y junto con algunas mujeres olvidadas por la historia oficial del campo, que apenas ahora se están reivindicando, estaban también los tradicionales estudios de los medios de la economía. Pero estos autores no estaban al alcance de los estudiantes o recién egresados de periodismo de una escuela del interior de la República Argentina ni de algunas otras. Por la falta de posibilidades de circulación de materiales aún entre países vecinos. Los viajes eran escasos y la tecnología aún no daba el salto digital. Estábamos apenas en un mundo donde las fotocopias era un recurso escaso, más para el sur de América. En los años 70 Sudamérica vibró con golpes de Estado, algo que marcó muchas vidas. De 1960 a 1969 hubo 12 y de 1970 a 1980 se produjeron 10.
un total de 22 golpes, de los cuales 3 ocurrieron en Argentina. Ya en 1931 el investigador italiano Curzio Malaparte había reflexionado sobre el tema. El golpe de Estado ha sido el instrumento empleado por las clases dominantes cuando pierden cualquier otro recurso de poder. Ese momento había llegado para América Latina y algunos de esos golpes se centraron primero en controlar los medios de comunicación. Por ejemplo, imponiendo transmisiones en cadena nacional para televisoras y radiodifusoras con el fin de garantizar una sola voz, la de los golpistas. Para Argentina el golpe más cruento llegó en 1976, mucho más sangriento y profundo que los anteriores. Condujo al exilio de miles de personas y a la desaparición forzada de 30.000 argentinos. Ha sido interpretado como una preparación hacia las políticas de globalización neoliberal que comenzarían en casi todo el mundo a partir de los años 80. Estos cambios violentos produjeron desplazamientos de académicos, periodistas, psicólogos, sociólogos, politólogos, que vendrían a establecer un diálogo y un crecimiento en el pensamiento regional sin precedentes. México fue, por excelencia, el lugar de esos encuentros. Entre muchos otros sudamericanos, inicié el camino del destierro y con ello mi migración internacional. Antes de llegar a México tuve 2 escalas, Perú y Panamá. La primera fue una estancia en la selva peruana con reencuentros familiares y silencios. El SIGMAT había sido clausurado inmediatamente tras el golpe y el equipo desintegrado, lo que me obligó a una breve estancia en Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires con un brigadier como interventor. De allí partí rumbo a Panamá, un país que me recibió y cobijó durante 2 años, junto a cientos de exiliados provenientes de Argentina, Chile, Uruguay, que la mayor parte de las veces permanecían cortas temporadas. En la Universidad Nacional de Panamá seguí interesada por el área de producción, ya que apenas llegué me integré al GECU, Grupo Experimental de Cine Universitario, creado apenas en 1972, una institución noble enfocada entonces a hacer documentales de ese terrible presente latinoamericano. Más tarde compartí esa escena del GECU con un trabajo en el ICASE, Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, también de la Universidad Nacional de Panamá, con financiamiento de la OEA. En este lugar retomé un tema que había sido el de mi tesis de licenciatura, el vínculo comunicación-educación, cuyo análisis jamás abandonaría, siguiendo los muchos cambios que se fueron hilando en la medida en que emergían nuevas tecnologías. Panamá fue escenario de amistades, de generosidad y de sosiego. Llegué a México en agosto de 1979, un momento clave en muchos sentidos. Recordamos que como producto del modelo de industrialización, América Latina había vivido un periodo de relativa estabilidad económica, pero al llegar a los 80 se sumergió en lo que conocemos como década perdida. La industrialización fue reemplazada por sustitución de importaciones. En la década, la región fue escenario de crisis profundas, derivadas de deudas externas impagables, inflación, devaluaciones. Los 80 marcaron, como dije, el inicio del modelo de globalización neoliberal, de intensas repercusiones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo el sector educativo. En esta historia personal comunicativa que estoy narrando, no puedo ni debo dejar de mencionar que a finales de los 70 se creó la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de Comunicación, presidida por el irlandés Jean McBride, promovida por UNESCO. Como sabemos, el producto de estas reflexiones se publica en 1980, Un solo mundo, voces múltiples, comunicación e información en nuestro tiempo, que conocemos mejor como Informe McBride. Estos trabajos emergen en el periodo histórico de la Guerra Fría y responden a articulaciones nacionales que alimentaron el llamado movimiento de los países no alineados, comprometidos en denunciar y revertir la sumisión ideológica y cultural que padecían. Las reflexiones de la Comisión se enfocan a reclamar la inequidad informativa existente, así como los flujos noticiosos desiguales que partían de agencias situadas en los países desarrollados, restando oportunidades expresivas a las naciones de menor desarrollo. Procurar un nuevo orden internacional de la información apuntaba, en paralelo, a alcanzar un nuevo orden económico internacional. Inclusión, cultura, periodismo y comunicación fueron ideas ejes de las tareas de esta comisión.
Es importante reconocer que el McBride tuvo la virtud de poner en la agenda el tema de la inequidad informativa, iniciando un diálogo que aún no se acaba. Sin embargo, sus señalamientos se toparon con la irrupción del modelo neoliberal, que profundizaría el papel de los países centrales en la producción y circulación informativa. Así, la ebullición de ideas y cambios singulares caracterizaron los tiempos de mi llegada a México, un país que con su histórica hospitalidad acogió e incorporó a instituciones diversas, especialmente educativas, a los exiliados del Cono Sur. Esta circunstancia alimentó reflexiones conjuntas que vinieron a robustecer nuestro campo de conocimiento y crear un espíritu latinoamericano. Fue un proceso con claroscuros que a la postre fortalecería algunas áreas de la comunicación, pero también debilitaría otras. En coincidencia con estos tiempos comenzaron a gestarse organizaciones nacionales e internacionales de comunicación fundamentales para aglutinar a los investigadores, propiciar la difusión de sus producciones, fomentar la movilidad y el despliegue de trabajos conjuntos. La transformación de la educación superior en los años 80, orientada a vigorizar los posgrados, fortaleció a esas instituciones colegiadas y su expansión avivaría la institucionalización de la investigación. En lo personal, este movimiento e internacionalización del campo me definió como latinoamericanista, por lo que llegado el momento escogí cursar ese doctorado en la UNAM. Cuando en 1977 salí de mi país natal, pasando por las patrias sustitutas, como las llamó Benedetti, había concluido mi licenciatura y un posgrado en enseñanza de la comunicación. Uno de los retos cotidianos de la migración es experimentar en el día a día la diferencia entre lengua y habla, recordando a Ferdinand de Saussure. En mi caso, esto llegó hasta el modo de enunciar los posgrados, lo que por suerte me condujo a cursar 2 maestrías, una en la Universidad Iberoamericana, que no se pudo concretar por factores administrativos, y la otra en la UNAM, organizada e impulsada por colegas que habían salido al extranjero a hacer sus posgrados. A principios de los 80, los profesores universitarios en ejercicio ya habíamos caído en cuenta que el peso dado a la licenciatura se recostaba apresuradamente en los posgrados, por lo que se hacía necesario diseñar y cursar una maestría. Así fue y me sumé a ella con entusiasmo. Esta maestría en comunicación, con profundas modificaciones y gran demanda, aún se ofrece en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, alimentada por la innovación frente a los cambios experimentados por la comunicación y también por las tecnologías. Cuando en 1979 llegué a México, me incorporé casi de inmediato como profesora de asignatura a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Allí impartí durante 20 años los talleres de guión y realización de radio y televisión, entonces ubicados en el sótano del bello edificio de la Biblioteca Central que engalanan los murales de Juan O'Gorman. Tuve participaciones cortas en otras dependencias, entre las que destaco TV UNAM, coordiné la maestría y fui secretaria académica de la licenciatura. En esos años participé además en algunas dependencias de la Secretaría de Educación Pública y colaboré de manera constante y sistemática con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. La aspiración de acceder a una plaza de tiempo completo es una meta para todo académico, porque ofrece estabilidad y amplía las posibilidades de investigación. No fui la excepción y llegó en 1994 tras un concurso de oposición, y con ello llegó también la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, donde al retirarme 23 años después me situaba en el nivel 3. Consciente de que me había alejado de la producción de medios, dejé los talleres de radio y televisión, asumiendo cursos metodológicos en licenciatura y doctorado, enfocado en ambos niveles a alivianar el abrumador trabajo de hacer una tesis. Mi legado más preciado de esos años es la ayuda que pude ofrecer a quienes desarrollaron sus tesis, y mi mayor recompensa es la amistad que he cultivado con algunos alumnos durante 40 años. Aún antes de ser profesora de tiempo completo de la UNAM, había desarrollado algunas investigaciones por el puro placer de hacerla: la legislación sobre medios, el despliegue de la televisión por cable, la televisión universitaria, la radio en México, las transformaciones de la educación superior, entre otros,
fueron temas que llamaron mi atención para detenerme en ello. Y desde hace más de 25 años, por supuesto, el proceso de digitalización que ha ido transformando distintos aspectos de las culturas y las prácticas cotidianas. Tuve la invaluable oportunidad de trabajar con colegas tanto de la UNAM como de otras universidades nacionales y extranjeras. Como debe ser para quien investiga, la voracidad por conocer más, por ampliar o profundizar temas, fue armando una suerte de árbol de la vida que se ramifica tanto en hallazgos investigativos como en lazos de amistad, complicidad y hermandad con colegas hoy amigos. En este punto me parece vital retroceder a mediados y fines de los 70, cuando debido a un ambiente general de reivindicación democrática de los medios, en América Latina surgen asociaciones nacionales e internacionales cuyo fin fue estimular la investigación científica de la comunicación, entonces poco sistemática y vinculada específicamente a prácticas profesionales. También para convertirnos, como decía Antonio Pasquali, en interlocutores válidos ante las instancias de decisión de poder. Destaco algunas. En abril de 1974 se crea el ININCO, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de Venezuela, cuyo primer director fue Justo Pasquali. Su antecedente fue el Instituto de Investigaciones de la Prensa, creado en 1958. 3 años más tarde, en diciembre de 1977, se funda Intercom en Sao Paulo, Brasil, Asociación Brasileña de Comunicación, a la fecha la más sólida y numerosa de la región. La ALAIC, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, surge impulsada por destacados académicos de la región y se crea en Caracas, Venezuela, en 1978, dando un importante salto en la búsqueda de organizar regionalmente la investigación de la comunicación. Con propósitos similares, el 24 de abril de 1979 nace la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, que haría lo propio en el contexto mexicano. Ya en la siguiente década, en 1981, se integra FELAFAX, que no tiene propiamente vocación de investigación, sino de reunir escuelas de periodismo y comunicación, pero que ha también realizado congresos científicos. ULEPIC vendría después. Mi paso por las instituciones fue estimulante. En la MIC participé activamente desde mi llegada a México y aún lo hago. Fui vicepresidenta de la asociación junto con Florence Toussaint y coordiné algunos años el grupo de investigación en comunicación y educación. Como latinoamericana y latinoamericanista, ALAIC es la asociación que me permite ser parte de esa soñada patria grande en el área de la comunicación. Durante unos 17 años coordiné el grupo de trabajo en comunicación y educación, fui vicepresidenta y luego 4 años presidenta. Sin duda, esta y otras asociaciones dieron identidad y cohesión a nuestro campo, aglutinando esfuerzos dispersos, reconociéndonos y contando nuestra propia historia. Los seminarios, congresos, foros se reflejaron en publicaciones, investigaciones conjuntas y eclosionaron la agenda temática de la comunicación. El florecimiento de la investigación, y si así podemos llamarlo, ocurrió a mediados y fines de los 80, cuando se ofrecieron becas a estudiantes de posgrado y financiamientos para investigar. Se creó así un sistema de premios y también de castigos ligado a la productividad. En América Latina y otras regiones, estos programas se decantan por la creación de organismos que aglutinan investigadores, los que sin duda fortalecen la investigación, aunque la encadenan a ciertas prácticas debatibles. En México, el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nace en 1984 mediante un acuerdo presidencial con el fin de reconocer a las personas dedicadas a producir el conocimiento científico y tecnológico y divulgarlo. Con fines similares y en los mismos tiempos nacen en otros países organizaciones análogas. En la comunicación, estas estructuras permitieron reforzar los estudios empíricos sobre realidades concretas y a veces longitudinales. También contribuyeron a desmenuzar la agenda temática.
ULEPIC, Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, no se ubica entre el grupo de las primeras asociaciones de colegas de la comunicación, sino que corresponde a una etapa ulterior en la que se busca identificar y trabajar con temas específicos dentro del campo. Su idea germinal, según recuerdo, se planta en Santiago de Chile en el año 2000 durante el 5º Congreso de la ALAIC, en una reunión a la que asistimos varios colegas interesados. Por la perspectiva de la economía política de la comunicación, surge el interés de llevar a cabo un trabajo colectivo sobre este tema con presencia en Iberoamérica. La propuesta se concretó y ULEPIC nace el 19 de julio del 2002 en la Universidad de Sevilla con el objetivo de abordar las transformaciones de las industrias culturales y las formas de poder, acceso, control de la información, la cultura y el conocimiento. Al recordar su origen, quisiera ahora colocar algunos acentos en esta creación. El primero y más poderoso es que nace como una unión científica internacional con perspectiva crítica, expresión que sugiere un lazo entre culturas diferentes. El segundo énfasis tiene que ver con otro lazo epistémico. Vincula la economía política con información, cultura y comunicación. Lejos de alimentar la división entre cultura y economía, ULEPIC se propone sumar estas perspectivas a sabiendas que toda división es en cierto punto fatua. Habría mucho más para mencionar, pero el tercer acento para mí es que de manera explícita amplía la mirada económica sobre los medios al sector telecomunicaciones y al dinámico despliegue del proceso de digitalización. Desde su declarada perspectiva crítica, ULEPIC se coloca así ante el estudio de los procesos que transforman el vasto mundo de la información, la comunicación y la cultura. Por las reuniones organizadas por ULEPIC 2 en México, han pasado los más destacados investigadores de la economía política y las industrias culturales. Sin duda se trata de una perspectiva fundamental si la miramos desde las aristas singulares del presente, donde un puñado de conglomerados empresariales manejan casi a su antojo y siguiendo sus propias reglas las prácticas culturales. Prácticas que incluyen trabajar, estudiar, entretenerse, relacionarse con los demás y, por supuesto, comprar, algo de lo que tuvimos una prueba fehaciente el pasado 4 de octubre, donde prácticamente se paralizaron todas las actividades sociales al paralizarse una sola empresa de carácter mundial. Si hace casi 2 décadas la creación de ULEPIC vino a llenar un vacío frente a la especificidad de la economía política en la comunicación, en buena medida quienes impulsaron su origen y la alimentaron comprometiéndose con esta tarea fueron los responsables y a los que debemos agradecer esta tarea. Entre ellos quiero mencionar aquí, a manera de recuerdo y homenaje, a otro gestor imprescindible del encuentro de investigadores de la comunicación, en este caso de Iberoamérica, Enrique Bustamante, recientemente fallecido. Enrique se empeñó en ser y establecer una suerte de puente de igualdad entre América Latina y países desarrollados de Europa, Canadá, Estados Unidos, asumiendo de inicio las diferencias culturales existentes. Hoy ULEPIC, en su 12º Congreso, nos convoca a reflexionar sobre el futuro de los medios públicos, enfatizando las dimensiones del acceso, equidad informativa y desarrollo social. En la historia que busqué narrar, con omisiones y una fuerte carga personal, estos temas aparecen en los hilos que fui destacando. CIESPAL y la respuesta latinoamericana, el McBride y la reconversión del infortunio, incluso en el tema escogido hace 50 años por la reunión de ayer a IAMCIAR de Buenos Aires, Comunicación y Desarrollo. Están además los cambios experimentados por la educación superior y las estructuras académicos burocráticas que rigen la investigación, vistos como representación del desarrollo según se entienda en cada momento histórico. Son temas que se revisan una y otra vez en las reuniones de las asociaciones nacionales e internacionales de investigación de la comunicación. Son tan reiterativos que nos dejan un poco la sensación de que no hemos podido avanzar demasiado, que no hemos logrado ser interlocutores válidos de los centros de decisión como quería Pasquale. Pero hay otra manera de leer esta suerte de noria que emplaza nuestros esfuerzos. Los interlocutores cambiaron y ampliaron su poder.
Los estados se redujeron al tiempo que el sector privado crecía. Algunos ya tienen el poder inconmensurable de cambiar la cultura de la humanidad y de hacerlo mediante sus propias reglas, crimen y castigos en sus propias manos. Revisar cada vez con miradas renovadas tecnologías, prácticas cotidianas, noticias falsas o reales, equidad informativa y expresiva, la noción de desarrollo. De eso se trata el objeto de estudio permanente y a su vez dinámico de la comunicación. Reflexionar acerca de la transformación y el cambio. Muchas gracias. Bueno, agradecía a la doctora por la gran ponencia que nos ha dado, en donde pudimos escuchar un recorrido de cómo se ha conformado nuestra disciplina, ¿no? en la patria grande, como ella mencionó, en América Latina, en Iberoamérica. Y viendo la oportunidad de tiempo que tenemos, quisiera abrir el espacio para si alguien de ustedes en el público quisiera comentar algo, algunas palabras que quieran dirigir también a la doctora a propósito del homenaje que le hicimos. Si quieren alzar la mano, somos pocos, yo sé que se podría escuchar muy bien, no tenemos la oportunidad de llevarle el micrófono, pero si hablan fuerte nos podemos escuchar y Francisco quiere aprovecharlo. Pero quisiera destacar no solo que asumió responsabilidades e incentivó la creación de ULEPI, sino también todo el trabajo que ha resumido muy bien Luz en el caso de AMIC, en el caso de ALAID, es decir, en la promoción del pensamiento crítico en comunicación, que es el que nos convoca en ULEPI y es el que distingue el pensamiento latinoamericano en comunicación. Así que, como colega, como amigo, como compañero de esos viajes, ULEPI rinde este homenaje, pero también ese reconocimiento como colega de seguir manteniendo la perspectiva crítica en contextos duros neoliberales como los 80 y 90 y posteriormente cuando se han logrado avances en ese pensamiento crítico. Así que es un orgullo como compañera y como académica el poder haber compartido espacios de diálogo y de pensamiento común. Felicitaciones, Delia. Gracias. Y allá arriba alguien más quería... Aquí Delia, Jessica Retis. Oh, Dios, a recordar que yo también he sido del club de tus alumnas, así que educadoras de educadores en realidad, ¿no? Y que yo llegué a la UNAM y a través de tus clases empecé a entender Latinoamérica. Entonces era la peruana jovencita llegada a México, porque yo llegué con 10 años a México, la verdad, mentira. Y recordar justo lo que decía la doctora Casas, es que era estar en tus clases, pero además establecer una relación estrecha personal. Y además y también los regaños, también me acuerdo los regaños perfectamente, ¿no? Y mira, ahora yo estoy educando periodistas bilingües latinos en Estados Unidos. Y todo empezó en esa clase maravillosa y recuerdo perfecto tus comentarios en mi tesis de maestría, ¿no? Entonces, muchas gracias porque no solamente has afectado a nosotros, ha influenciado positivamente a los que hemos estado en tus aulas, sino que ahora tu legado traspasa fronteras y pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero nos has dejado un enorme ejemplo. Gracias. Doctora Delia, yo también quiero aprovechar aquí, abusar del micrófono que me dieron para recordarle que también yo pasé por un gran regaño cuando regresé de mi estancia postdoctoral, que por cierto usted me puso en contacto con Rosa Franquet en Barcelona, y recuerdo que regresé de la estancia y cuando tenía que rendir cuentas en el examen de candidatura, qué regaño me puso aquella vez, pero cómo me sirvió para hacer un mejor trabajo. Le agradezco mucho eso porque me gusta que me haya leído con tanta minucia. A veces yo sentía que profesores no me leían o que lo dejaban pasar por encimita, pero aquella vez me di cuenta que lo leyó todo muy bien y qué bueno que me regañó. Le agradezco eso y le doy la palabra a Rodrigo. Haría hincapié en lo que dijo Francisco, la importancia del proyecto Monarca, que no lo comentaste en tu recorrido, pero fue fundamental, por lo menos para mi formación. Yo de ahí abrevo para doctorarme. Tus clases fueron sensacionales. También puedo hablar de grandes regaños, pero creo que no es el momento. Y también resaltar tu posición clave como presidenta de ALAIC, que fue fundamental.
y ha sido un pilar muy importante para muchos de nosotros. Te agradecemos muchísimo lo que ha sido y lo que sigue siendo, y un abrazo grande. En realidad no quise detenerme, y sí tienes razón, debía haber tal vez hecho referencia al monarca, porque fue muy importante. Aquí está Enrique, aquí está Florence, que estuvimos juntos en ese desafío, Tere, porque no quise detenerme tanto en temas de investigación, porque todavía iba a ser este recorrido mucho más personalizado, ¿no? Pero sí, fue un encuentro maravilloso en principio, entre México y Canadá. Estados Unidos después se sumó por ahí Joseph Strubar, pero en realidad no teníamos mucha interlocución con Estados Unidos, a pesar de que el TLC, como bien sabemos, eran 3 países y siguen siendo los 3 países, ¿no? Entonces sí, fue también para mí un desafío internacional importante, porque no teníamos antecedentes. Una vez me lo hizo notar Márquez de Melo, justamente, que no había habido un proyecto así de confrontación de 2 realidades como la de Canadá y México, que fue en primera instancia. Después recuerdo que fuimos con Florence incluso a Austin al encuentro con Strubar. También estaría Enrique, pero Enrique no me lo recuerdo, pero seguro estaba. Sí, me gustó lo que dijo Jessica de maestro de maestros, porque en esta, le decía hoy a una compañera que anda por aquí, que dice que fue mi alumna, y yo le creo, sobre todo con mascarilla está difícil, pero en realidad es interesante, porque un maestro casi siempre sigue vinculado a los que a su vez son maestros, ¿no? El caso de Marilú, el caso de Jessica, tu caso, el caso de Fernando, y por ahí anda Mario, que no fue mi alumno, pero nos conocemos muy bien. Entonces, ese es con el que se establece este árbol de la vida, y es muy grato, porque es grato ver esa reproducción del proceso de educar, del proceso de enseñar, y de hacer este árbol de la vida de complicidades, decía yo, porque hay mucho de eso. Muchas veces hacemos complicidad, por ejemplo, con Florence. Yo conocí a Florence hace unos cuantos años, 40 y tantos, cuando llegué a México, y fuimos trabajando en varias cuestiones. Trabajamos juntas en el COSNET, fuimos trabajando en varias circunstancias juntas, y por supuesto 40 años míos y más de ella en la UNAM, ¿no? Entonces se establecen también reconocimientos del otro, de la forma de trabajar del otro, y entonces en ese sentido es que se van armando estas suertes de cofradías, que no mafias. La doctora Florence y luego Teresa. Yo voy a hablar como colega y amiga de Delia. A mí no me regañó, pero compartimos múltiples experiencias, tanto de trabajo como personales, viajes, congresos, multitud de congresos a los que asistimos. Y bueno, Delia tiene una particularidad. Su energía es contagiosa, es decir, siempre trabaja más allá de los límites, e incluso se divierte más allá, porque después de un congreso y sesiones agotadoras, todavía organizaba cenas. Vamos a este lugar, vamos a conocer tal cosa, vamos a cenar. Y en ese sentido, bueno, fuimos creando un vínculo muy estrecho y una amistad que dura y que durará seguramente el resto de nuestras vidas. Entonces, pues quiero felicitarla, pero ella sabe todo el aprecio que le tengo.
Florence Toussaint es desde luego una de mis grandes amigas, compañera y cómplice de mis tantos años en México, y yo le agradezco de manera personal esta cercanía porque ha sido en todos los aspectos de la vida y ha sido muy rica y ha sido como muy dialógica. En la pandemia nos hemos acompañado muchísimo vía telefónica, por ejemplo, y eso ha sido de un valor insustituible para mí. Gracias, Florence, por tantos años de compañía y de amistad. Sí, Teresa. Gracias. A mí no me regañó, pero la vi regañar a muchos. Eso sí, porque era parte de un cuerpo en COSNET, en el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, a donde yo iba a egresar de la universidad y tuve la fortuna grande de encontrar con Florence Toussaint y con Delia, que trabajaban ahí con Gerardo Ojeda, y hacían una gran cantidad de producción editorial y también de productos para la educación tecnológica, desde la comunicación. Y ella ahí trabajaba con Consuelo y con Conchita Salcedo, que trabajábamos allí, también de grata memoria Conchita. Sí. Y pues ella aporta como maestra dentro de ese campo también. Ahí sí fue mi maestra porque la vi trabajar, aunque trabajaba en otra área así, con nosotros. Esas grandes aportaciones también son dignas de recordar y de ese homenaje porque también forma. Porque yo con ellas dos, con estas dos doctoras grandiosas para mí, fui capaz de hacer muchas cosas profesionalmente y por haberlas encontrado tan pronto, pues es una maravilla para un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de manera que pues hay mucho que agradecer y yo celebro estar en este homenaje de ULEPIC y pues seguramente vendrán más, pero yo quería decir eso y también hacer como un empate, ¿no? A mí no, ya vamos dos que no nos regañó. Fernando, yo quiero, antes de que todos se vayan, agradecerles a todos, porque de algún modo la mayoría de los que están aquí han sido cercanos a mí, y también decir que en medio de toda esta actividad estuvo mi hijo, Leonardo, hoy de 35 años, que supongo que habrá perdido algunos momentos conmigo por toda esta actividad, pero eso es parte también de la producción de cualquier mujer, ¿no? Siempre cuando una mujer se pone en estos avatares, tiene esta doble tarea de la cual no nos liberamos y que a veces asumimos con orgullo, otras veces con rabia, no es mi caso, pero también dejar un mensaje de que sí se pueden transitar conjuntamente los dos caminos. ¿No, Marilu? Gracias.